Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Global AI Bootcamp 2022 desde España. Mi nombre es Rodrigo Liberov. Soy arquitecto de soluciones en la nube para Encamina. También soy el Bot Tech Lead y me gustaría presentaros esta sesión que he titulado El bot que siempre quisiste construir usando el nuevo Language Studio. Antes de comenzar, pues me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, en especial a mi empresa Encamina, por apoyar este tipo de iniciativas, a este tipo de eventos. Ya teníamos muchísimo tiempo de volver a conectar con la comunidad después de todo lo que ha estado pasando con la pandemia y los eventos que están pasando en el mundo. Y realmente si no fuera por el apoyo y el aporte de estas organizaciones, de estas empresas, este tipo de eventos no podrían haber sido logrados. Así que estamos muy agradecidos con todos ellos por darnos esta oportunidad. Como sabéis, pues esta sesión es grabada, por lo tanto, probablemente no tendremos la sesión de preguntas y respuestas habitual que tendríamos en una sesión presencial, con lo cual, si tenéis dudas, pues ahí os dejo mi contacto de Twitter para que me podáis escribir en cualquier momento. Dicho eso, pues entremos en el tema. Primero, me gustaría que conversásemos sobre dónde estamos con los servicios cognitivos hoy día. Como seguro sabéis, la oferta de Azure Cognitive Services ha tenido históricamente, en la parte de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, el NLP, tres servicios distintos que resuelven problemas diferentes, pero que entre ellos estarán relacionados, ¿vale? Recordemos cuáles son estos servicios. El primero que seguro tendréis en mente es el LUIS, el Language Understanding. El otro que seguro os vendrá a la cabeza es el Q&A Maker. Y luego tenemos uno que no es tan conocido, pero que tal vez algunos de vosotros habréis utilizado, que es el Text Analytics. Cada uno de estos servicios, pues cuando se creó, se centró inicialmente en un conjunto de capacidades muy específicas para respaldar escenarios de casos de uso que podían tener las organizaciones o sus consumidores. En ese sentido, LUIS fue creado para poder realizar análisis de las intenciones de los mensajes de las personas, para poder saber qué es lo que nos está pidiendo el usuario, qué intención tiene con el mensaje que nos está transmitiendo, pero también para poder extraer información de ese mensaje. A esa información la hemos llamado entidades. Por ejemplo, el caso típico que nos muestran en la documentación, que es el de la agencia de viajes, en el que una persona indica la ciudad de origen, la ciudad de destino y la fecha en la que quiere viajar, es un mensaje que a través de Luis podemos obtener una intención que es la persona quiere reservar un vuelo, podemos obtener como entidades las ciudades origen y destino y la fecha en la que quiere realizar el viaje. Luego tenemos el Text Analytics. No es tan utilizado, tal vez para algunos de vosotros sí. El Text Analytics lo que nos permite es utilizar elementos prediseñados para poder extraer cierta información sobre el lenguaje del mensaje que estamos recibiendo. Por ejemplo, podemos obtener en qué idioma está el lenguaje. Si nos han escrito en inglés, en polaco, en francés o en español. También podemos obtener cierta información sobre la emoción o el sentimiento que tiene este mensaje, de si la persona está contenta, feliz, enojada, frustrada o satisfecha. También podemos obtener, por ejemplo, frases o palabras clave que nos puede ser interesante, sobre todo en el contexto de obtener cierta información en base a las palabras que van escribiendo nuestros usuarios. Y luego tenemos el Q&A Maker, que viene a resolver el típico escenario de preguntas más frecuentes, donde conectamos nuestras aplicaciones, nuestros bots o cualquier otro tipo de servicio a unas bases de conocimiento, a una serie de pares de preguntas y respuestas o incluso a documentos de los cuales se puede extraer esta información en formato de pregunta y respuesta. Y lo que viene a hacer es eso, una persona hace una pregunta, se contrasta esa pregunta contra una base de conocimiento y se obtiene la respuesta que tenga la mayor índice de confianza según la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural que contesta la pregunta que se nos ha hecho. Ahora bien, estos servicios, con el paso del tiempo, pues han tenido sus versiones, han tenido sus iteraciones, han ido madurando y al mismo tiempo han madurado los consumidores, los clientes que han estado utilizando estos servicios y que ahora dependen en gran medida de ellos en sus aplicaciones y en sus aspectos críticos del negocio. También se está viendo que cada vez más y más son los escenarios donde los aspectos de funcionalidad que existen entre estos tres servicios, el Luis, el Q&A Maker y el Text Analytics, la línea que los separa se está difuminando. Estamos encontrando situaciones bastante extremas donde, por ejemplo, se puede estar utilizando un LUIS para propósito de contestar a preguntas y respuestas, que es algo del Q&A Maker, o incluso el Q&A Maker para tratar de determinar la intención del usuario, que es algo que realmente lo haríamos con un LUIS, pero nos vamos hacia estas tecnologías porque nos encontramos con unas situaciones bastante extremas en las cuales tenemos que llevar al extremo, valga la redundancia, lo que pueden hacer estos servicios. ¿Y qué es lo que pasa?
que también nos encontramos que cuando estamos desarrollando bots, especialmente utilizando el Microsoft Bot Framework, y los estamos conectando con estos servicios, si la organización para la cual estamos creando el bot tiene un negocio muy dinámico, tiene unas bases de conocimiento que cambian muy frecuentemente, o la manera en la que quieren interactuar con sus usuarios se modifica continuamente, las tareas de mantener actualizado ese bot, de evolucionarlo, de hacer que se pueda mantener, se están haciendo cada vez más laboriosas, son cada vez más complicadas. Si nos vamos a los modelos actuales del dispatcher, que ya está deprecado, o del orquestador que está actualmente, cada vez que hay algún cambio en lo que es el conocimiento que gestiona el bot, pues necesitamos de personal con cierto nivel técnico muy elevado, un desarrollador o un arquitecto, para que ejecute una serie de tareas y a veces incluso nos vemos en la necesidad de tener que redesplegar el bot, algo que le va restando flexibilidad a esa capacidad de crecimiento o esa capacidad de evolucionar, sobre todo porque las organizaciones lo que están buscando es poder ser ellos independientes del personal técnico para poder agregar nuevo conocimiento a las aplicaciones y al bot y que éste lo pueda conocer, lo pueda utilizar de inmediato, que no se necesite redesplegar o se necesite ejecutar algunas tareas como unos scripts o lo que sea para actualizar los modelos. A medida también lo que vemos es que a nivel de mercado la precisión de la inteligencia artificial ha mejorado significativamente y el costo de ofrecer modelos de análisis de NLPM más sofisticados ha disminuido. Y esto está haciendo que las organizaciones se vean más abiertas a adoptar este tipo de tecnologías. Inicialmente la inteligencia artificial se podía ver como algo lejano o algo que realmente la organización no iba a necesitar o que no la veía en su negocio. Y hoy día estamos viendo cómo es lo contrario. Las organizaciones sí están dándose cuenta, los clientes quieren aspectos de inteligencia artificial en su negocio, quieren aspectos de NLP en su negocio y están viendo que es asequible, que el costo de tener este tipo de tecnologías no es tan grande como podía ser años atrás. Eso hace que esos modelos actuales de implementación y de administración que tenemos de la información, del conocimiento que puede gestionar una aplicación o un bot, pues no son tan flexibles como podemos necesitar. Si ya estamos teniendo alguna serie de problemas a la hora de tener que actualizar un bot, porque necesitamos de un personal capacitado técnicamente para poder ejecutar unos scripts o para poder hacer un redespliegue del bot porque ha cambiado su conocimiento, imagínense ahora que está creciendo, que hay esta explosión en el querer adoptar este tipo de tecnologías. Necesitamos tener un modelo que sea mucho más flexible, mucho más dinámico a la hora de poder modificar el conocimiento que puede utilizar estas aplicaciones para que sea mucho más sencillo el mantenerlas. ¿Qué pasa? Que Microsoft se ha dado cuenta de eso. Son conscientes de que esa situación existe y han tomado lo que para mí es una decisión muy valiente, que es dar un paso atrás, es replantearse cómo quieren que estos servicios existan o cómo quieren que estos servicios sean utilizados en los próximos años. Y en ese sentido, lo que se han dado cuenta es que si vemos el LUIS, el Q&A Maker o la parte de los text analysis, si lo vemos dentro de lo que es las tecnologías de la nube, vemos que caen más dentro de la categoría de plataforma como servicio, más que de software as a service o software como servicio. Y lo que se ha dado cuenta Microsoft es que ellos lo que les gustaría es tener una solución integrada en ELP que fuera más un software as a service, un SaaS, que sea de vanguardia, que tenga categoría empresarial, que pueda servir para cualquier tamaño de organización, desde organizaciones pequeñas a organizaciones muy grandes con enormes volúmenes de información y de conocimiento y de clase mundial, que pueda servir en muchos idiomas, que no solamente funcione para un solo idioma o para un conjunto reducido de idiomas. Y en ese aspecto lo que ha pasado es que como tal el camino más efectivo que han encontrado es el de integrar toda esa oferta en NLP que estaba en el Azure Cognitive Services en un único recurso. Ese recurso, que es nuevo y que ya lo podemos crear en nuestra nube de Azure, se conoce como el Azure Cognitive Service for Language o Language Service, si lo queremos decir un poco más corto. ¿Y qué es lo que va a hacer este nuevo recurso? Lo que hace es integrar en una única pieza todo lo que podíamos hacer con el Q&A Maker, con el LUIS, con el Text Analysis, entre otros. Agrega muchas más cosas. ¿Y qué beneficios nos aporta el tenerlo como una única pieza ahora? Bueno, primero, que las características de inteligencia artificial, sobre todo las relacionadas a NLP, ahora son más fáciles de descubrir y adoptar. Como está todo en un solo sitio, también Microsoft se encarga de darle más visibilidad a las cosas que podemos hacer, como veremos ahora en la demo, para que las organizaciones o los miembros que pueden tomar decisiones en las organizaciones se vean un poco más tentados a querer adoptarlos. Al estar todo en un mismo lugar, también
toda la parte de los modelos prediseñados o o los modelos que podemos nosotros construir de manera personalizada están en un único sitio y podemos armarlos de una manera tal que hay más fluidez entre ellos. Podemos integrarlos mejor. Podemos ver lo que ya está hecho, prediseñado, predistribuido con el Language Studio y los que nosotros podemos construir y cómo los podemos integrar y cómo los podemos reutilizar. Y hablando de reutilización, en ese sentido también, todo lo que podemos, todas las capacidades de NLP que podemos tener, en vez de tenerlas por separado, al tenerlas en un único sitio, nos hace mucho más fácil ver las sinergias que pueden haber entre ellas y ya las podemos diseñar con miras a que sean reutilizables. Por ejemplo, antes si trabajábamos con el LUIS y con el Q&A Maker, eran recursos separados con frontales, con aplicaciones web separadas para su gestión. Realmente, si queríamos ver cómo podíamos integrar uno con otro, estábamos saltando constantemente de una aplicación a otra. Ahora, al tenerlo todo junto, es mucho más sencillo. Seguimos teniendo que saltar de una capacidad a la otra, pero estamos en un único entorno. Eso nos va a facilitar poder ver esas sinergias y poder determinar cómo podemos obtener ciertas reutilizaciones. Y luego está el acceso a los modelos, a los sistemas de modelado NLP, tanto en multilenguaje como de última generación. Cuando veamos el Language Studio, ya no hay un LUIS, ya no hay un Q&A Maker. Hay nuevos servicios que son nuevas versiones de estos. Son mejoras muy importantes que, entre otros aspectos, tienen que son muchísimo más rápidas y muchísimo más precisas. Ahora, cuando, por ejemplo, pasamos una pregunta, obtenemos la respuesta, la posible respuesta, mucho más rápido y con un índice de confianza más alto y realmente con una mayor precisión. Vemos que nos contesta lo que estamos esperando. Y en el caso de Luis, igual, es capaz de, ya no existe el Luis, es la parte del lenguaje conversacional, pero esta nueva capacidad es mucho más rápida procesando lo que el usuario está diciendo y es más preciso detectando las entidades o incluso determinando la intención del usuario. Luego, para nosotros, la parte más técnica, los que picamos código, lo que los diseñamos, nos encontramos con que nos ofrecen unas APIs y unos SDKs mucho más coherentes, con un patrón más claro de cómo se escribe el código. De hecho, podemos hasta incluso poder predecir cómo deberían ser las instrucciones o los nombres de los métodos que necesitamos utilizar. La documentación ha sido depurada y está excelente y en un único sitio y contiene ejemplos que la verdad están muy bien. Estos ejemplos nos ofrecen entre un 80 y 90% de los escenarios que nos vamos a encontrar habitualmente. Y para la parte de la gente de negocio, la gente que toma las decisiones, la previsibilidad de la facturación se ha simplificado muchísimo. Cuando combinábamos estos servicios, aprovisionábamos un LUIS, aprovisionábamos un Q&A Maker, lo que encontrábamos era que teníamos una gran variedad de diferentes servicios aprovisionados en Azure. Y la manera en la que estos se vinculaban no era tan claro. Entonces, a la hora de tratar de hacer un forecast, una predicción de cuánto iba a ser el gasto de estos servicios, se hacía realmente complicado. Y la gestión del gasto de estos se hacía complicada porque eran servicios independientes. Ahora, como veremos, es un único servicio, un único paquete, con lo cual la información de predictibilidad del gasto es sobre solo ese servicio y la capacidad de poder determinar o de poder predecir cuánto se va a gastar o cuánto se va a consumir por su uso también se ha simplificado notoriamente. Y aquí es donde entra lo que ya se hablaba, el Language Studio. Acá tenemos un pantallazo, lo veremos en la demo, es una aplicación, un software como servicio, donde podemos gestionar todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades de NLP y donde podemos ver la oferta de NLP que tenemos disponible. Pero bueno, hemos hablado bastante, creo que es el momento de ver un poco una demo, con lo cual lo primero que me gustaría mostraros es la situación dentro de Azure, ¿vale? Aquí podemos ver cómo tenemos aprovisionados los recursos en un grupo de recursos y la parte que me parece que es interesante es que veáis que solamente tenemos dos recursos. Tenemos un Language Service, que es este nuevo componente que integra toda la oferta NLP del Azure Cognitive Services, y tenemos un Azure Cognitive Search. Este señor, el Language Service, cuando lo aprovisionamos, si le decimos en su proceso de aprovisionamiento que queremos tener, nos lista las capacidades NLP que queremos aprovisionar, si entre ellas colocamos que queremos la parte de poder contestar a preguntas y respuestas, nos va a aprovisionar automáticamente este otro servicio, el Azure Search, el Azure Cognitive Search Service. Pero ya está, no nos va a poner ni web apps, ni storage accounts, ni cosas tan complicadas como nos podía, no complicadas, pero sí adicionales a las que nos podrían estar agregando cuando aprovisionamos un LUIS o un Q&A Maker. Si recordáis el típico caso del Q&A Maker, cuando lo aprovisionamos, genera el Q&A Maker y luego genera una web app para la parte de la conexión con el Q&A Maker Portal. En el caso del LUIS, nos generaba dos. Una para la parte, nos generaba dos instancias de LUIS. Un LUIS que era el de predicción y un LUIS que era el de autoría. Y luego también teníamos que tener un web app para poder realizar la conexión con el LUIS Portal y así sucesivamente.
Todo eso ha quedado simplificado y ahora el caso más complejo que nos podemos encontrar de aprovisionamiento es el que tenéis en pantalla. Un servicio de Language Service y un servicio de Search Service. Eso es todo lo que tendremos en la nube. ¿Y qué tenemos en el Language Studio? Cuando nos conectamos al Language Studio, esa conexión, como podéis ver aquí en la esquina, un poco pequeñito, lo que nos pone es cuál es el servicio de Cognitive Service al que nos estamos conectando, en este caso a ese Language Service que tenemos aprovisionado. Y lo que os contaba es que aquí en el portal ya nos muestra todas las capacidades en el NLP que tenemos. Y no solo eso, sino que nos da la posibilidad de probarlos. Esta es la parte donde tenemos que es mucho más fácil descubrir qué es lo que podemos hacer con este nuevo recurso y con este nuevo portal. Por ejemplo, aquí tenemos una capacidad que es detección de lenguajes. Esto es algo del Text Analytics. Aquí nosotros podríamos probar un texto en inglés y ver si es capaz de predecir que efectivamente es un texto en inglés. Aquí vemos que nos dice, sí, mira, el texto está en inglés al 99% de confianza. Vale, estos son los ejemplos que trae inglés, francés, chino. ¿Qué pasa si ponemos algo que no esté dentro de estos ejemplos? Por ejemplo, ¿qué tal una frase en polaco? Pues bueno, vamos a poner la frase en polaco y vamos a ver si nos la logra adivinar. Y efectivamente, aquí podemos ver que dice, me has escrito una frase en polaco con un 100% de confiabilidad. Este es el de detección de lenguajes, pero podemos probar un montón de otros servicios. Pero para no extendernos tanto, lo que vamos a hacer es hablar de la demo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir un bot. Y este bot va a utilizar dos servicios NLP. Por un lado, va a utilizar una base de conocimiento para contestar a preguntas y respuestas. Y por otro lado, va a utilizar lo que es la nueva versión de LUIS, que es el Language Understanding, el Conversation Language Understanding, CLU, lo abrevian como CLU, va a utilizar un CLU para determinar la intención del usuario, extraer unas entidades y conectarse a un servicio externo para obtener cierta información. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a detectar que la intención de la persona es que quiere fotografías de los rovers, de las sondas que están en la superficie de Marte, en una determinada fecha de aquí de la Tierra, y lo que va a hacer es conectarse con la NASA para obtener esas fotografías. Por lo tanto, tenemos que detectar esa intención y extraer esas entidades. Y para poder enrutar para poder determinar qué es lo que quiere la persona entre preguntas y respuestas y la parte de tener fotos de Marte, lo que vamos a utilizar es un orquestador. El orquestador que vamos a ver aquí es la nueva versión del orquestador que pudiéramos estar utilizando con nuestros bots anteriormente. Para los que trabajéis con bots, sabéis que estaba el modelo del dispatcher, que se basaba en LUIS, luego estaba el orquestador, que es una mejora sobre ese, y ahora tenemos una nueva versión del orquestador. Vamos a comenzar con lo que sería nuestra base de conocimiento. En ese sentido, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a decir que ese proyecto es de preguntas y respuestas. Y aquí es donde podemos ver otro de los beneficios de las modificaciones que se han hecho, de las mejoras que se han hecho. Antes, si teníamos que crear unas bases de conocimiento, pues tenían que estar atadas a un lenguaje. Ahora podemos atarnos a un lenguaje o podemos decir que queremos que la base de conocimiento sea multilenguaje, que pueda soportarse bases de conocimiento en un mismo proyecto, bases de conocimiento en español, en inglés, en francés, en el idioma que sea. Pero bueno, para nuestra demo vamos a trabajar con español, así que aquí pongo Spanish. ¿Vale? Y le damos a Next. Está tardando un poquito. Ah, no le he puesto el nombre. Efecto demo. Ahora sí, Next. Le damos a crear proyecto. ¿Vale? Y aquí tenemos ya lo que sería el proyecto de la base de conocimiento. Lo que ahora tenemos que hacer es agregar fuentes de información, lo que llamaríamos sources. Estas fuentes pueden venir de tres orígenes. Puede ser una URL a una página web de la cual el sistema de NLP de la base de conocimiento tratará de extraer preguntas y respuestas. Puede ser un fichero en un formato específico, que es el mismo que ya estábamos utilizando con el Q&A Maker, o podemos cargar una base de conocimiento prediseñada, que es la que se conocen como chit chat, que son las de para poder mantener una conversación, para poder contestar a un saludo, para poder contestar a preguntas genéricas como qué edad tienes, etcétera. Vamos a agregar primero un chit chat y aquí podemos ver las 5 personalidades que puede llegar a tener. Son las mismas que teníamos con el Q&A Maker, simplemente que han sido mejoradas en el término de que se ha mejorado la calidad de las preguntas-respuestas y el número de estas. Vamos a agregar uno que sea amistoso. Esto tomará unos pocos segundos. ¿Vale? Aquí ya la he agregado y vamos a agregar otra más, en este caso en el formato de un fichero. Y aquí el número de ficheros que podemos agregar
no tiene un límite específico. El límite lo va a imponer es el plan de servicio que tengamos con el Azure Cognitive Search Service. Pero cuando vamos a subir ficheros solo podemos subir de 10 en 10. Podemos subir el número que sea, pero de 10 en 10. Aquí yo voy a subir solamente un fichero, lo voy a llamar Space, lo voy a buscar por aquí. ¿Vale? Acá lo tengo y le doy agregar. Esto tomará también unos pocos segundos mientras carga y procesa el fichero. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y ahora lo que podemos hacer es, si pinchamos en cualquiera de los orígenes, nos va a llevar a la parte de edición de la base de conocimiento, donde podemos modificar o mejorar las preguntas, los pares de preguntas y respuestas de cada uno de estos orígenes. O directamente podemos venirnos a la parte de edición de la base de conocimiento y podríamos verlas todas independientemente del origen que tenga. Cada vez que realizamos una modificación de algún par pregunta y respuesta, tenemos que darle al botón que dice salvar cambios. Y aquí hay una diferencia con el Q&A Maker. Cada vez que salvamos cambios, automáticamente se está entrenando el modelo de preguntas y respuestas. Antes en el Q&A Maker, esa parte de entrenamiento teníamos que hacerla explícitamente. Salvábamos los cambios y teníamos que hacer un entrenamiento. También ocurre que cada vez que salvamos cambios, se genera lo que se conoce como un deployment slot. Se genera un despliegue de esta base de conocimiento para que nosotros podamos realizar pruebas. Ese deployment slot recibe el nombre de test. Siempre se llama test. Lo que va a pasar es que para que nosotros podamos usar esta base de conocimiento en un entorno de producción, tenemos que cambiar ese deployment slot de test a producción, para lo cual lo que hacemos es un despliegue. Y lo que simplemente tenemos que hacer es ir a la parte que dice Deploy Knowledge Base. Le damos a Deploy. Esto tomará también unos pocos segundos. Y una vez que esto esté hecho, nuestra base de conocimiento estará desplegada en dos slots, el de test y el de producción. En el slot de producción es donde deberíamos utilizarlo para nuestros proyectos cuando ya están en un entorno productivo. Vale, aquí ya está desplegada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso va a ser crear el orquestador. Aunque todavía no tenemos la conexión con el servicio de Marte, vamos a agregar un orquestador. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí le ponemos un nombre. No somos muy originales, orquestador, podemos poner una descripción y el orquestador sí nos pide un lenguaje, aunque realmente no lo va a utilizar, ¿vale? Pero sí necesita tener una especie de lenguaje primario a partir del cual empezar a hacer el procesamiento, pero él como tal puede ser multilenguaje. Creamos el orquestador y lo que voy a hacer ahora es que bueno, he creado el orquestador, pero realmente no lo quería crear. Realmente quiero utilizar uno que yo ya tengo configurado. Entonces voy a borrar este de aquí y voy a importar el que ya tenía hecho. Y os voy a contar por qué, simplemente. Acá tengo esto por aquí y debo tener por aquí el orquestador. Esto tomará unos pocos segundos. Vale. La razón por la que no lo quiero crear desde cero, sino que lo quiero cargar, es porque el orquestador obligatoriamente tiene que tener una intención llamada none o ninguno y ya tiene que tener algunas declaraciones precargadas. Entonces, para no perder mucho tiempo, ya yo he puesto aquí algunas declaraciones y también ya he hecho la vinculación con el servicio de preguntas y respuestas que ya habíamos creado antes. Lo que voy a hacer es que lo voy a borrar para hacerlo nuevamente manual, para que veáis cómo es. Es simplemente agregar aquí add, se le pone aquí el nombre que queramos que tenga la intención, le decimos que lo queremos conectar a un servicio y aquí nos dice los tipos de servicio que podemos conectar. Puede ser un question answering, que es el que teníamos, el que hemos creado recientemente, puede ser un nuevo clue, un conversation long understanding, que es lo que queremos luego, o puede ser un LUIS, ya que también nos permite tener soporte a utilizar lo que ahora sería legado, los LUIS anteriores, como una manera de poder ir modernizando poco a poco nuestros modelos NLP. En este caso va a ser un question answering y aquí ya me deja elegir qué proyectos queremos. Y en este caso sería el KB Space, que es el que acabamos de crear. Si os dais cuenta, todo está integrado. Yo no tengo que andar saltando de un sistema a otro o teniendo que vincular sistemas entre otros. Ya todo está aquí, ya todo lo puedo ver desde esta parte. Entonces elijo el KB Space, le doy agregar intención. Y una vez que nosotros tenemos las intenciones, lo siguiente que hay que hacer es entrenar el modelo. Esto puede llegar a tomar un poco tiempo, así que yo le voy a dar a entrenar el modelo, le voy a poner un nombre, digamos que es la versión 1, y mientras esto se va entrenando, que va a tomar un cierto tiempo, vamos a ver el código fuente del bot. Tengo el código fuente del bot. Es un bot simple, como podría ser de cualquier otro, no tiene nada especial. Lo único que quiero que veamos es cómo vamos a integrar este bot con el nuevo Language Studio. En ese sentido, os contaba que las APIs están bastante más integradas. Y en este aspecto lo que vamos a ver es que los tipos de proyectos que podemos tener pertenecen al espacio de nombres de Azure.ai.
Azure.ai.language para la parte de conversaciones y de preguntas y respuestas, lo que sería el antiguo LUIS y el antiguo Q&A Maker, y Azure.ai Text Analytics para todo lo que es la parte del análisis del texto. ¿Y cómo nos integramos? La integración es realmente bastante sencilla. Se basa primero en un endpoint, ¿vale? Una URL y en una Azure Credential, ¿vale? En la típica key. Esto está pregrabado, así que estos valores nos van a servir de mucho. ¿De dónde podemos sacar esta información? Pues bueno, si volvemos a Azure y nos vamos a nuestro servicio de lenguajes, esa información la tenemos en el apartado de Keys and Endpoints. Si yo me conecto aquí y le digo mostrar, aquí podemos ver la clave y podemos ver el endpoint. Recuerden, ya no está disponible, lo he borrado, ¿vale? Así que aquí lo que hacemos es poner ese endpoint, ponemos esa clave y con eso lo que podemos hacer es crear unas Azure Credential por un lado y por otro lado una conexión a un cliente. Y vamos a tener varios clientes. En este caso estoy utilizando, como podéis ver en esta línea, un cliente de análisis conversacional, un Conversation Analysis Client. Este es el que me va a dar acceso a todo lo que es el clue, a la parte de lo que era el antiguo LUIS, y me va a permitir generar predicciones. Estas predicciones pueden ser de dos tipos. Pueden venir por parte de un orquestador o pueden venir por parte de un clue, de un Conversation Language Understanding. En este caso, para poder saber a cuál me tengo que conectar, le tengo que pasar como parámetro un proyecto. Para lo cual es importante que conozcamos el nombre del proyecto al que nos queremos conectar y al deployment slot al que nos queremos conectar. Como mi intención es conectarme solamente a un orquestador porque yo quiero hacer un bot que sea mantenible, que pueda crecer independientemente sin que yo tenga que tocar significativamente el código, lo que tendría que hacer es conectarme a un orquestador para que sea el orquestador el que me enrute a cuál es la intención, a cuál es el otro servicio NLP que pueda atender mi petición. ¿Cómo nos conectamos al orquestador? Pues creamos un Conversation Project y le tenemos que dar el nombre y el deployment slot. El nombre, como recordaréis, es Orchestrator y el deployment slot va a ser producción. Siempre se va a llamar producción, es una parte del convenio que tiene estos nuevos APIs. El otro nombre que puede tener es test. ¿Recuerdan cuando estábamos con la parte de la base de conocimiento? Que os decía, cada vez que le damos al botón de guardar cambios, él entra en el modelo y genera un deployment slot llamado test. Pero cuando le damos a deploy, genera otro deployment slot que se llama producción. Ese mismo patrón lo vamos a tener con el resto de servicios NLP. Vamos a tener un slot test y vamos a tener un slot producción. En este caso voy a utilizar el slot de producción para mostraros todo el flujo de despliegue. Entonces tengo el nombre aquí de producción, acá tengo el orquestador, aquí me creo el proyecto y con estos dos valores, el cliente y el proyecto, ya puedo empezar a hacer queries. Es interesante el siguiente modelo. ¿Qué pasa si yo tengo muchos proyectos? Pues solo necesito un cliente. Solamente necesito una conexión cliente a la parte del clue, a la parte del Conversation Analysis, y luego necesito tantos proyectos como los que yo quiera hacer queries. Si tengo varios orquestadores, me basta con tener varios proyectos de orquestador y hacer queries hacia ellos según corresponda. En nuestro ejemplo, solo necesitamos uno solo. También voy a crear un cliente para el Text Analytics. Fíjense que sigue el mismo patrón. Toma un endpoint, que es el mismo que ya teníamos antes, y unas credenciales, que son las mismas que teníamos antes. Si se dan cuenta, aquí es el otro beneficio. Las APIs son más coherentes, tienen un mismo patrón. Una cosa que es diferente es que el Text Analysis no necesita un proyecto, porque realmente es genérico. Es dado un mensaje, dame una cierta información que puedes detectar. No hace falta una configuración que yo tenga que hacer en el portal, por lo tanto no necesito un proyecto. ¿Qué vamos a tener en el código? Pues en el código lo que va a pasar es que en nuestro bot vamos a detectar que la persona nos ha escrito un mensaje, vemos que es del tipo mensaje, tomamos el texto de ese mensaje y como parte de este ejemplo vamos a tratar de detectar el lenguaje en el cual la persona nos ha escrito. Para eso vamos a utilizar el Text Analysis Client que hemos creado aquí arriba. Eso nos debería devolver un código, el típico ISO 6391, diciéndonos, he detectado este lenguaje y también nos puede dar información de la confianza con la que lo ha detectado. Después, lo que vamos a hacer es conectarnos al Conversation Analysis Client que hemos creado arriba y vamos a llamar al método Analyze Conversation. Es el único método que tiene. Es, analízame esta conversación y dime información sobre ella. Como yo sé que el tipo de proyecto que estoy utilizando es un orquestador, a ese resultado que voy a obtener lo voy a castar, le voy a hacer un casting a un Orchestrator Prediction para poder obtener información de cuál es la predicción que ha hecho el orquestador. En caso de que sea una conversación, esta clase sería otra, sería un Conversation Analysis Prediction, que sería el caso de si utilizáramos el clue. Pero en este caso vamos a hacerlo solamente con el orquestador. Cuando tenemos el orquestador nos devuelve dos cosas. Nos devuelve cuál es la intención que tiene el nivel más alto, el top intent, y una colección de todas las intenciones que podemos indexar justamente con ese top intent para obtener el resultado
y ese resultado procesarlo. ¿Cómo lo podemos procesar? Pues el orquestador suele clasificar las predicciones que hace en base a un target kind. En este caso, tenemos un target kind que es question answering, como podemos ver en la línea 51, y lo que hacemos es que si detectamos que esa es la intención, delegamos el procesamiento de esa intención que hemos detectado a un método que hemos llamado Answer Questioning Handler. ¿Qué es lo que va a hacer ese método? Ese método meramente va a ser un casteo del target intent a un question answering target intent, porque sabemos que viene de una pregunta-respuesta, porque ya nos lo dice el orquestador, y lo que vamos a hacer es obtener la respuesta que tenga la confianza más alta. En base a que decimos que, mira, yo acepto que la confianza, yo acepto que un buen resultado es aquel que tenga a partir de un 75% de confianza. Esto nos va a devolver todas las respuestas que él ha podido encontrar hacia nuestra pregunta con diferentes índices de confianza, y lo que vamos a hacer es tomar la primera que tenga ese índice de confianza por encima del 75%. Voy a activar por aquí este breakpoint para que podamos ver todo lo que va pasando y vamos a ver cómo ha quedado el entrenamiento de nuestro modelo. ¿Vale? Le falta un poquito, así que vamos a esperar. Muy bien, pues el modelo ya está entrenado, nos dice Training Succeeded, y ahora lo que tenemos que hacer es poder desplegarlo. En el caso de la parte de preguntas y respuestas, nosotros podíamos probar el modelo directamente una vez que ya lo habíamos salvado porque generaba ese slot de pruebas, pero en el caso de la parte del orquestador hay que hacer un despliegue. Así que aquí hacemos un despliegue, le decimos, le ponemos un nombre a ese despliegue, hemos dicho que el nombre va a ser Production, y elegimos el modelo que queremos desplegar, que va a ser el V1 que acabamos de entrenar. Le damos a Next, le damos a Submit, y esto ya se va a encargar de hacer un despliegue que ya podemos consumir, ¿vale? Este despliegue no debería tomar mucho, los entrenamientos sí toman un poco más de tiempo, ¿vale? Muy bien, ya se ha desplegado, y lo que podemos hacer ahora es ver qué pasa con nuestro código, ¿vale? Entonces me vengo aquí nuevamente al bot, ¿vale? Vamos a compilar, veamos que no tenemos ningún error de compilación, y lo ejecutamos. Muy bien, vamos a ejecutarlo por aquí. Y para probar nuestro bot, el bot no tiene como tal un web chat, no tiene todavía nada creado para interactuar. Lo que vamos a usar es una herramienta que se conoce como el Bot Framework Emulator. El Bot Framework Emulator nos va a permitir conectarnos a nuestro bot y poder hacer las preguntas, poder interactuar con él, ¿vale? Vamos a ver si ha levantado, ¿vale? Sí, ya ha levantado, así que nos vamos a conectar a él. ¿Vale? Aquí podemos ver trazas de que ya tenemos la conexión realizada, y lo que vamos a hacer es, primero vamos a preguntarle al chitchat a ver qué tal va la situación. Vamos a hacerle una pregunta, por ejemplo, ¿qué edad tienes? O ¿cuántos años tienes mejor? ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro código. Primero, vamos a ver qué tal fue la parte de detectar el lenguaje del text analysis, ¿vale? Si vemos aquí el resultado, se ve un poco pequeño, pero podemos ver que dice que ha detectado el lenguaje español. Más aún, podemos ver con qué confiabilidad lo ha encontrado, y podemos ver que ha encontrado que lo que le preguntamos es en lenguaje español y que tiene una confianza de 1, de un 100%. Está 100% seguro de que le hemos escrito en español. Muy bien, a partir de ahí vamos a continuar y vamos a llamar a el Conversation Analysis, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esto continuará su ejecución y ahora vamos a ver qué es lo que nos contesta. Vale, y nos dice, en realidad no tengo edad, los bots no cumplimos años. Es decir, que el orquestador fue capaz de detectar que estábamos conectando a la base de conocimiento, fue directamente a la base de conocimiento y nos trajo la respuesta. Eso también es una diferencia con cómo hacíamos bots antes. El orquestador habitualmente nos daba la intención y después nosotros teníamos que también realizar la conexión a la base de conocimiento para obtener la respuesta. Ahora nos lo da todo en una única llamada. El propio orquestador detecta la intención, realiza la conexión al servicio correspondiente y nos devuelve la respuesta. Nosotros no nos tenemos que preocupar ahora de tener que conectarnos a ese servicio de preguntas y respuestas. Pero si fuese el caso que lo necesitásemos, como contaba, el API ahora está mucho más integrado, con lo cual, ¿cuál sería el tipo de cliente que necesitamos? Pues sería un Question Answering Client, el cual tomaría un endpoint
y un credentials, que casualmente serían estos mismos, y como en el caso de las preguntas y respuestas, si tienen un proyecto, pues necesitaríamos crear un Question Answering Project, donde pasaríamos el nombre del proyecto y el deployment slot, que puede ser test o production. Pero en este caso no vamos a hacer eso, sino que directamente vamos a hacerlo todo a través del orquestador. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que queremos tener la posibilidad de conectarnos con un servicio remoto, ¿vale? Una posibilidad donde podemos extraer ciertas entidades y obtener ciertas fotografías de las ondas de Marte. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nos volvemos al Language Studio y desde aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto conversacional, ¿vale? Vamos a crear aquí un nuevo proyecto de Conversation Language Understanding, ¿vale? Le vamos a poner un nombre, llamémoslo, por ejemplo, Mars Rovers, ¿vale? Le ponemos un lenguaje primario, en este caso, español. Pero sí, fíjense que aquí tenemos un check. Podemos crear proyectos que sean multilingüajes. Volvemos a lo mismo. Antes era complicado hacer esto. Antes no tenía categoría mundial, no era para soportar varios idiomas. Y ahora podemos crear cosas que soporten nativamente varios idiomas. ¿Vale? Le damos aquí Next y le damos a crear. Vale, ya tenemos esto. Lo que voy a hacer ahora es, a nivel del proyecto, más que crearlo, lo que voy a hacer es importarlo, ¿vale? Entonces voy a borrar este proyecto que habíamos creado simplemente para mostraros cómo se podía crear. Y lo que voy a hacer es que voy a importar uno. Y para eso tengo ya aquí creado el fichero. ¿Vale? Aquí tengo creado ya el proyecto, también tenemos la intención non, en este caso no necesitamos utterances, y tenemos aquí unas intenciones llamadas Mars Rovers. Dentro de estas intenciones, quiero que vean que he creado dos entidades. Una de ellas se llama Earth Date y es pre-built. Es de estas entidades preconstruidas, prediseñadas, que están concebidas para interpretar fechas. Pero luego he creado una entidad propia que se llama Rovers. Esta es una entidad de tipo lista, que lo que dice son los tipos de nombres de los rovers que yo voy a admitir, que yo voy a aceptar como parte de la interpretación del lenguaje. Y ahora lo que tengo que hacer es etiquetar o colorear las entidades dentro de estas declaraciones. Y eso es realmente muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es darle aquí a lo que parece un rotulador. En este caso, lo que voy a hacer es colorear rovers porque son la que necesito entrenar, porque la de las fechas, al ser preconstruida, no necesita que yo se lo indique, ya él sabe lo que va a ser una fecha. Y aquí lo que empiezo a hacer es colorear los nombres de los rovers para que los pueda reconocer dentro de las diferentes declaraciones que tenemos por aquí. Y como pueden ver, si cometo un error, pues es bastante fácil de corregirlo. Simplemente es dándole clic a donde está la parte de la intención y aquí le puedo decir que cambie de intención o que me la remueva. ¿Vale? Vamos a decirle que la remueva y que la vuelva a colorear. No, lo he hecho mal. Ahí, rovers. Está aquí, rovers. Déjame aplicarlo aquí, que va a ser mucho más rápido. ¿Vale? Esto va a tomar unos segundos. Listo. Ya tenemos decorados, ya tenemos etiquetadas nuestro rover en nuestras declaraciones. Lo siguiente que tenemos que hacer, como en el caso del orquestador, pues es iniciar un training. Aquí le ponemos un valor y le decimos entrenar. Y esto pues tomará algunos segundos. Mientras va ocurriendo el entrenamiento. Y en el código, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo ya tengo aquí preparado un código que lo que va a hacer es, lo que va a hacer es tomar la intención que le vamos a enviar, que nos va a llegar desde el orquestador, va a ver qué entidades nos han llegado y va a hacer una llamada a la NASA. Para que podamos utilizar esto, lo que voy a hacer es que lo voy a agregar aquí a mi colección de handlers. Un momento. Voy a tomar este método aquí. Voy a poner aquí. Este de aquí va a ser una conversación. Aquí es lo que os decía, el orquestador nos va a decir que ha detectado que es una conversación y si nosotros sabemos que es una conversación, queremos que lo gestione este método. Lo que os decía, este método lo que va a hacer es que va a tomar esa intención que hemos reconocido y como pasaba con el caso de las preguntas y respuestas, que antes era un Question Answering Target Intent, ahora se va a llamar un Conversation Target Intent, porque sé que se trata de una conversación. El orquestador en su predicción me lo ha dicho. Y en
ese target intent nosotros podemos obtener las entidades que se han reconocido, que en este caso hablamos del rover y del Earth Date, y podemos utilizar los valores de esas entidades para armar esta conexión a la NASA y obtener fotografías, ¿vale? Si obtenemos fotografías, pues las mandamos como parte de el mensaje que veríamos dentro del bot emulator o dentro de nuestro web chat o del canal que sea que tenga nuestro bot. Y si no hay fotografías, pues diremos, mira, no he encontrado fotografías para lo que me has pedido. He reconocido tu intención, he reconocido tus entidades, pero el servicio no me ha devuelto ninguna fotografía, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, una simple validación de cuáles son los rovers que soportamos para simplemente tener un poquito más de control de lo que nos pueda dar el usuario, ¿vale? Esto es todo lo que tendríamos que hacer a nivel del código. Realmente la intervención es muy pequeña e incluso con un poco más de arquitectura podríamos ser capaces de construir bots que tengan este tipo de métodos y que los puedan inyectar sin tener que involucrar a tener que tocar el código o tener que realizar un redespliegue. Ahora sí, vamos a ver cómo va el entrenamiento y como este sí puede tomar un poco más de tiempo, aquí voy a acelerar el vídeo. Muy bien, ya el entrenamiento terminado, lo que vamos a hacer ahora es desplegar este analizador del lenguaje, lo llamamos también producción, elegimos el modelo y le damos a enviar. Esperamos a que se despliegue, esto no va a tomar mucho. Y lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestro orquestador, ¿vale? Así que me vengo a la parte de Language Studio, buscamos ups, me equivoqué. Buscamos al orquestador. Y en la parte del esquema lo que vamos a hacer es agregar el de la nueva conversación que tenemos. Entonces decimos que es un conversation y aquí está el de los más rover que habíamos creado. Le decimos que queremos agregar esa intención, le tenemos que poner un nombre, rovers, le damos a agregar. Bien, y una vez que la hemos agregado, lo que tenemos que hacer es nuevamente entrenar el modelo, ¿vale? Porque hemos modificado el modelo que tiene que utilizar el orquestador. En este caso lo vamos a llamar versión 2 y nuevamente esto va a tomar unos ciertos minutos, así que voy a acelerar el vídeo. Bueno, ya el modelo se ha entrenado. Lo que nos queda es desplegarlo. Entonces nos vamos a deploy y lo que vamos a hacer es, en esta parte del deployment, en vez de crear un nuevo despliegue, lo que vamos a hacer es un override del que ya teníamos que se llama producción y lo que vamos a cambiar es el modelo. Ahora va a ser el modelo V2. Esto le damos desplegar, aquí podemos seleccionar cuál es el deployment name que queremos que tenga de la base de conversacional, le damos a emitir. Esto tomará muy poquitos segundos. Y ahora sí podemos ir probando nuestro bot. A ver que termine. Vale, ahí he terminado. Fíjense que ya dice que ha desplegado el modelo V2. Así que volvemos a nuestro bot. Esto no lo voy a ejecutar y vamos a ver qué tal, cómo va funcionando ahora. ¿Vale? Esperamos a que nuestro bot levante. Una vez que haya levantado, vamos a pedirle, dame fotografías del rover Spirit digamos, del 05, 06 del año 2008, por ejemplo. ¿Vale? A ver qué nos dice. Vale, pues no he encontrado fotografías en esa fecha. Vamos a ver si podemos encontrar alguna fotografía en otra fecha de esta sonda o de otra. Vamos a probar con la Curiosity. Vamos a ver, dame fotografías del rover. Vamos a cambiar la frase. Del Curiosity, quiero imágenes de él. Y el Curiosity, si la memoria no me falla, empezó en el 2012, o sea que podríamos ponerle el 10 del 10 del 2018. A ver si encontramos fotografías.
¿Vale? No estamos encontrando fotografías para estas fechas. A ver, vamos a seguir con el Curiosity. Otra fecha. 12 del 5 del, por ejemplo, 2020. Ahí está. Ahora sí obtuvimos fotografías, ¿vale? Y aquí podemos ver que nos consiguió un par de fotos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que es interesante de utilizar el Language Studio es que sin yo tener que reiniciar el bot, sin tener que hacer nada, yo puedo cambiar el conocimiento del bot y con ese cambio del conocimiento eh, voy a poder hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que si yo me voy al Language Studio, me voy a la parte de lo que era la base del conocimiento, que sería la que sería más sencilla de modificar, ¿vale? Y tomo alguna de las preguntas, la voy a cambiar. Y vamos a ver cómo el bot, sin tener que reiniciar el bot, sin tener que desplegar ahora el bot, sí va a poder capturar esa nueva variante de la pregunta. Antes, si usábamos, por ejemplo, el modelo del dispatcher, teníamos que volver a ejecutar el dispatcher, teníamos que volver a reentrenar el dispatcher. Si usábamos el orquestador, pues también teníamos que hacer algo parecido. Tenemos que descargarnos los modelos, tenemos que realizar una serie de actualizaciones. Podría resultar ser bastante incómodo. Vamos a tomar esta pregunta, ¿vale? Una pregunta que se la voy a contestar, se la voy a mandar al bot sin modificarla. Vamos a ver qué es lo que nos contesta. Nos contesta átomos neutros. Fíjense cómo el orquestador detectó que estamos hablando con la base de conocimiento, ya no llamó al servicio de fotografías, sino a la base de conocimiento y nos ha devuelto la respuesta. Vamos a modificar la respuesta aquí y vamos a decir algo sencillo, ¿vale? A esto le damos guardar aquí, le damos guardar aquí. Y una vez que haya terminado de guardar, vamos a desplegar de vuelta en el slot de producción para que nuestro bot lo vea. Recordemos que nuestro bot necesita del slot de producción para poder ver estos cambios. Solamente estoy redesplegando la base de conocimiento. No estoy modificando el orquestador. Ya el orquestador está conectado y entrenado para poder reconocer nuestra base de conocimiento. Entonces, fíjense qué va a pasar ahora. No he reiniciado el bot. Lo que voy a hacer es volver a preguntar lo mismo y me debería dar mi nueva respuesta. Ahí la tenemos. Entonces, con esto lo que podemos ver es que ahora podemos tener un bot, no tengo que hacer nada sobre su código o sobre sus características de deployment. Una persona que no es necesariamente técnica se puede conectar al Language Studio, realizar las modificaciones al conocimiento que haga falta, salvar los cambios, desplegarlos y ya nuestro bot se enteraría. ¿Qué pasaría en el caso del orquestador? ¿O qué pasaría en el caso de la parte del Language Understanding? Sería exactamente lo mismo. Imaginemos que se detecta una nueva intención. Pues esta persona tendría que simplemente agarrar, crear la nueva intención, colocarla dentro de lo que sería la parte de declaraciones, entrenarla, desplegarla y ya nuestro bot sería capaz, el orquestador incluso, si utilizamos este mismo proyecto, sería capaz de enrutarnos hacia esa intención, recuperar esas entidades, pasársela a nuestro bot y nuestro bot trabajar con ellas sin tener que tocar el código o redesplegar nuestro bot. Con lo cual ahora es muchísimo más sencillo hacer esos bots que puedan ser flexibles, que puedan evolucionar, que se puedan mantener. No es tan complicado como podía ser antes, que seguíamos dependiendo o que una organización podía llegar a depender de personal muy técnico para poder hacer estas actualizaciones. Podemos crear bots que realmente sean más como asistentes virtuales, como lo que podríamos encontrar con, por ejemplo, una Alexa, ¿vale? Donde lo que podemos hacer es bots que tengan la capacidad de reconocer habilidades, que estas habilidades se puedan colocar como declaraciones, como language understanding, como bases de conocimiento, que cualquier otra persona puede ir modificando en cualquier momento que lo necesiten y nuestro bot va a ser capaz de poder recibir esa información a través del orquestador sin tener que modificar su código. Pues bueno, básicamente esto era lo que os quería enseñar con la sesión de hoy. Me hubiese encantado que fuese presencial para poder escuchar vuestras preguntas y poder daros respuesta a ellas, pero como os había contado, son los tiempos que son. Os he dejado mi cuenta de Twitter, es @rliberov, y si tenéis cualquier duda, pues me podéis escribir por ahí y estaré encantado de contestaros. Nuevamente quiero agradecer a la organización del Global AI Bootcamp por esta oportunidad que me han dado y a nuestros patrocinadores, en especial a mi empresa Encamina y a todos los demás que han permitido que esto pudiera realizarse. Muchas gracias y que tengáis un gran día.